Estamos en un ámbito que para mí es conocido, pero por otras razones, y hoy la televisión de alguna manera nos trajo y nos da muchísimo placer que la doctora Raquel Gini, letrada de familia de Salto, y aprovecho para felicitar a la doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un gusto. ¿Todo bien? Buenas tardes, un gusto para mí también. Bueno, quiero felicitarla entre otras cosas porque me enteré hace algunas horas nada más que ha sido seleccionada entre las 25 mejores letradas del país. ¿Eso es correcto o no? Sorprendí con eso, ¿no? Sí, estoy sorprendida. El tema es así, la Suprema Corte de Justicia va elaborando un listado de los jueces que están en mejores condiciones de ser ascendidos. ¿Tá? Entonces se llega a esa lista luego de el análisis de la situación de los distintos jueces del país mediante las calificaciones que hacen los superiores procesales y las opiniones que van virtiendo también otros interesados. Y bueno, y en esa lista se va elaborando, no son listas de orden jerárquico, ¿tá? Sino por orden alfabético. ¿tá? Entonces está la lista de los jueces de la capital que están en mejores condiciones de ascender como ministros de tribunales de apelaciones, los jueces del interior que estamos en mejores condiciones de ingresar a Montevideo, o sea, de tener ascenso, y lo mismo los jueces de paz, ya sea departamentales de la capital o del interior y jueces de paz de ciudad. Y de esa forma, digamos, se hace también más transparente y se pone a conocimiento además de la gente en general, y todo es en base a calificaciones, obviamente calificaciones de nuestro trabajo. ¿tá? Las sentencias, la cantidad de trabajo que tenemos a diario. No me pero se iría, doctora, o sea, más allá de que supone esto obviamente un cambio importante. Le digo porque si es así la vamos a extrañar una enormidad, la verdad, es un gusto en serio, pero sí, yo estoy evaluando por ahí. Claro, no. En el caso de que por ahora no tengo pensado, pero obviamente esto es una cuestión de que uno está sujeto también a jerarquía, y bueno, y si llega la comunicación de que la Suprema Corte considera que yo voy a desempeñar un mejor trabajo en otro departamento, lo valoraré. Es poquito el margen que uno tiene para decir que no. Es muy poquito. Yo, bueno, he tenido, digamos, la suerte de estar mucho en el norte, a mi solicitud, para tratar de hacer compatible la actividad familiar con la actividad profesional, que no es fácil, y bueno, incluso yo llegué ya a Montevideo, y por distintas razones solicité autorización especial a la Suprema Corte para que me permitieran volver al interior y en particular volver a Salto. Vamos a estar expectantes, le digo la verdad. Todo el mundo va a estar expectante seguramente. Bueno, en la tarde de hoy nos va a ocupar un tema que a ustedes les es muy conocido, obviamente, por la tarea que desarrolla, y que tiene que ver básicamente con el tema de la violencia de género, ¿no? Estamos en un mes muy especial. El 25 de noviembre es una fecha también especial declarada por las Naciones Unidas de lucha contra la violencia contra la mujer, puntualmente, ¿no? Que ha recibido distintos nombres a lo largo del camino, pero que en definitiva tiene que ver con eso, precisamente, con la no discriminación en términos generales, ¿no? El Uruguay en ese sentido ha sido adelantado en este tipo de cosas. ¿Cómo ve hoy por hoy en el Uruguay la violencia de género? ¿Ha aumentado o no se denunciaba anteriormente? Bien, sí, el Uruguay sí es cierto, ha sido en ciertos aspectos un país adelantado, y ha sido siempre un país muy sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas, pero no tenía hasta el año 2002 una ley específica en materia de violencia doméstica. ¿tá? Si bien Uruguay había ratificado varios convenios internacionales, que después que un país los ratifica, esas convenciones pasan a formar parte del elenco de la normativa de un país y tiene la obligación de adecuar la normativa interna a lo que ratificó a nivel internacional, demoró en llegar a la ley de violencia doméstica,
Y bueno, a raíz justamente de un hecho puntual muy doloroso que ocurrió en Montevideo, donde bueno, un hombre dio muerte a la mujer y a los hijos en un marco muy dramático, es que se sanciona la ley 17.514, hablamos de julio del año 2002. Correcto. Antes de esa ley existía sí el delito de violencia doméstica y las otras figuras delictivas, lesiones, amenazas, violencia privada, privación de libertad, pero siempre en un ámbito penal. Y en penal nosotros sabemos que si los hechos no encuadran típicamente en la figura delictiva prevista por el Código Penal o por la ley específica, el juez penal no podía intervenir, ¿tá? No podía tomar, bueno, no es un delito, pero tomo alguna medida. En cambio, con la ley de violencia doméstica se saca la competencia del tema de la violencia doméstica del ámbito penal. Si bien el delito sigue existiendo, pero la posibilidad de tomar medidas de protección de la víctima se la confiere al juez de familia. Bien. ¿Ah? Porque el juez, en el ámbito penal lo que se trabaja es si la conducta del agresor encuadra o no en un delito. Correcto. En el ámbito de familia lo que trabajamos es si la víctima tiene sus derechos vulnerados y necesita medidas de protección. Bien. Esa es la ley 17.514 que se llama Ley de Violencia Doméstica. Que tiene a ver si usted me aclara, y de repente para ahí se lo aclara seguramente también a la teleaudiencia, ¿no? Tiene un rasgo distintivo, y corríjame si me equivoco. Dentro de esa dentro de la ley, digamos, es aplicable básicamente a aquellas personas que tienen un vínculo. Claro, la ley de la 17.514, la Ley de Violencia Doméstica, tenía, digamos, un campo de acción bastante más estrecho de lo que hay hoy en día con la Ley de Violencia de Género. Esa ley estaba prevista para personas que sí, justamente tenían o tuvieron un vínculo amoroso, una relación afectiva, con convivencia o sin convivencia pero con noviazgo, o que existía un vínculo de parentesco ligado por el tema del matrimonio. Entonces, esa forma ya limitaba los sujetos, las personas a las cuales quedaban comprendidas dentro de la ley. Correcto. A su vez, la ley establece 4 tipos solamente de violencia: la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia patrimonial y la violencia sexual. Esta primera ley, 17.514, no distinguía si la víctima era hombre o mujer. Sí exige, porque la ley sigue vigente, exige que exista una relación, como decíamos, amorosa o un vínculo de parentesco basado principalmente en el matrimonio. A grandes rasgos, ¿tá? El tema es que la ley obviamente sirvió de mucho, sí, ni que hablar, porque fue la primera vez que el juez de familia tenía un instrumento legal que le permitía tomar medidas de protección y de prevención en favor de una víctima. Hacemos un pequeño paréntesis ahí. Usted me dijo de protección y de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tomaba el juez en ese instante, al momento de registrar una situación de violencia? Bueno, las medidas de prevención vienen de la mano de la medida del alejamiento del agresor. La mejor forma que yo tengo de prevenir que se sigan repitiendo los hechos de violencia es el alejamiento. O si se trata de personas que todavía viven en la misma casa, la medida del retiro. A veces se torna un poco difícil a nivel judicial distinguir entre prevención y protección, porque una medida de retiro del hogar más una medida de alejamiento reviste la doble calidad. Estoy tratando de prevenir que se repitan los hechos y estoy a su vez protegiendo los derechos vulnerados de la víctima. Y desde su lado práctico, ¿no? Porque, a ver, convengamos que uno entiende cuando habla de violencia,
generalmente uno lo primero que se representa en la mente o en la cabecita es la idea de la violencia física. ¿Se ha registrado desde su experiencia práctica alguna otra denuncia de violencia que no sea precisamente física? Sí, ¿Sí? sí. Es cierto lo que tú decís de que generalmente, y uno lo escucha en audiencias, cuando se interroga a la persona denunciada, lo primero que tiende a decir es: yo nunca le pegué. Como que la violencia se concentra solamente en la figura de la violencia física. Y es cierto, la violencia física es la manifestación más grosera del abuso de poder. Porque si yo, para hacerle entender al otro algo, o cuando no comparto lo que está haciendo, recurro a pegarle, a empujarlo, a pellizcarlo, a tirarle del pelo, estoy pasando lisa y llanamente por arriba de los derechos, por arriba de la persona, sin lugar a dudas. Por eso siempre decimos nosotros los jueces que la violencia física es la manifestación más grosera del abuso de poder, pero hay otras formas, claro, el punto más sutiles, incluso, de ejercer violencia. Para que usted me responda lo siguiente, porque ¿qué pasa? Cuando uno habla de violencia física, por ahí de repente, a través de un médico forense, uno puede llegar a detectar evidentemente los rastros, más allá del testimonio verbal, los rastros de esa violencia, los moretones, las hematomas, en fin. Pero ¿cómo probamos? Porque todo lo que decimos a nivel legal, judicial, tenemos que probarlo. ¿Cómo probamos por ahí de repente otro tipo de violencia? Claro, ya la ley de 17.514 habla, como decíamos anteriormente, de 4 tipos de manifestaciones de la violencia: la violencia física, la violencia psicológica o verbal o emocional, la violencia patrimonial y la violencia sexual. La violencia psicológica o emocional es aquella en la que yo no le pego, no la toco o no lo toco, no le hago nada físicamente, pero es aquello de que yo continuamente estoy menospreciando a la persona, disminuyéndola: no servís para nada, sos un inútil, sos una inútil. O denigrándola en su condición de mujer, con improperios, con groserías, que puede que a uno se le escapen una vez, pero nos estamos refiriendo a lo que es permanente, es aquello que ya es la forma en la que yo me dirijo continuamente, diariamente, hacia el otro. Y esa forma no deja marcas físicas, pero marca el alma, y la marca la persona emocionalmente, y a veces esas lesiones son mucho más difíciles de superar, de recuperarse. No me cabe la menor duda. Ahora el tema es cómo yo logro una medida de protección en ese sentido, si tengo que probar que esa persona... Pero el tema es un poco más sencillo. Claro que nosotros estamos acostumbrados a los procesos de conocimiento, o sea, los procesos completos donde la prueba es la clave. No basta con que yo diga, sino que es necesario que yo pruebe, para que el juez, al final del proceso y luego de cumplir todas las etapas que marca la ley, llegue al veredicto, al fallo, a la resolución. Acá estamos en un ámbito previo, acá estamos en el ámbito cautelar, y preventivo. Entonces, el juez no está enfrentado a un proceso de conocimiento donde las partes tienen que desarrollar toda esa actividad procesal. Acá estamos en la urgencia, en lo cautelar, mirado justamente desde el lado de la urgencia. Entonces, cuando alguien se presenta a la justicia, hace la denuncia policial para que la justicia tome medidas, eso es lo típicamente cautelar y de urgencia. Entonces, el juez en estos casos no necesita de una prueba contundente, sino de, elementos suficientes de convicción de que está frente a una víctima. Eso es lo que importa. Tal vez no importa probar exactamente cómo ocurrió el hecho, cuál fue la palabra exacta que la persona le dijo, cuál fue el empujón o la patada que le pegó exactamente. Lo que el juez tiene que valorar es: ¿estoy en presencia de una víctima? Y eso el juez lo tiene que valorar en la urgencia, porque todo esto tiene que ser rápido, porque el riesgo que se corre es mucho. Y entonces lo que el juez más va a valorar es el testimonio de la víctima y obviamente darle la posibilidad al denunciado de escucharlo. Por eso la mecánica era
es, y por ahora sigue siendo, de que el juez recibe generalmente la comunicación policial, toma una medida telefónica de urgencia y convoca audiencia. Y en audiencia escucha por separado a cada una de las partes. Y hay otra cosita más, también, que porque uno escucha mucho decir, bueno, como lo dijo ella, ya le impusieron medidas, ¿no? El tema es que los instrumentos internacionales que ratificó Uruguay, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, porque esos instrumentos internacionales sí ya eran de género, esos instrumentos ya le están diciendo al juez, ante la duda, opte por la versión de la víctima mujer. Claro. Ante la duda, ante la oposición, ante dos versiones completamente opuestas, opte por la de la víctima. Entonces, si los instrumentos legales ya lo dicen, bueno, el juez lo que tiene que hacer es valorar eso. ¿Estoy frente a una víctima? Es fantástico, porque la verdad que hemos visto unas cuantas situaciones, seguramente usted cientos, y bueno, y la verdad que nunca termina de sorprendernos, porque a mí a veces me da la sensación de que el hombre aún no ha cambiado socialmente y culturalmente ese concepto y aún sigue ejerciendo, incluso le digo más, tengo la impresión de que eso ha aumentado. Puede ser. Yo, a pesar de los años que hace que trabajo en esto, porque hace mucho que soy juez de familia, y todo este tema de la violencia doméstica, de las medidas de prevención y protección, son competencia de los jueces de familia. No he hecho un estudio, digamos, de tipo sociológico, tampoco estadístico. Yo lo que sí estoy convencida es en la fuerza de la palabra. ¿A qué me refiero? No es que antes no existiera la violencia, seguramente existía. El tema es que ahora existe un instrumento específico y existe la palabra violencia doméstica, ¿tá? Como instrumento o instituto que llega al ámbito judicial. Bien, la actividad legislativa no termina eventualmente con la ley 17.514, sino que avanza bastante más y en forma más específica con esta sanción de la ley 19.580 que fue de enero del 2018, creo que es, ¿no? Pero que irá mucho más fino, que además tiene una gran diferencia con la ley anterior. ¿Usted puede decirme cuál es la diferencia? Sí. El tema es el siguiente, si bien la ley 17.514, digamos, fue muy buena en el sentido de que creó por primera vez un instrumento para que el juez de familia pudiera tomar medidas de protección en favor de una víctima sin distinguir si era hombre o mujer, ¿tá? La experiencia a lo largo de los años fue demostrando que ese instrumento legal era poco, no era suficiente, no contemplaba todas las situaciones y la experiencia seguía demostrando y sigue demostrando que en la mayoría de las veces la víctima es una mujer, ¿tá? Una mujer hoy, en un sentido amplio de la palabra, o sea, sin distinción de raza, sin distinción de religión, de trans, ¿tá? Mujer, ¿tá? Sin distinción de ningún tipo. Entonces, como la experiencia demostraba que la mayoría de las víctimas de violencia son mujeres, fue que se siguió trabajando, ¿tá? Hasta llegar a esta ley por una vida libre de violencia contra la mujer. Que además es muy específica, ¿no? Porque hila muy fino. Sí, hila fino. Ahora sí, este último instrumento, la 19.580, es una ley de género, ¿tá? Donde va dirigida a la protección específicamente de las mujeres. Sin distinción, como decíamos, de raza, de religión, si es trans, sin distinción de nada, e incluso abarca también a las niñas, ¿tá? No es que antes las niñas no tenían protección, sino que las niñas estaban enmarcadas dentro del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Ahora, como que la ley también las incluye en este instrumento. Cuando estábamos hablando, usted me dijo, bueno, obviamente, o sea, su materia en especialidad obviamente no es la penal, más allá de que conoce bastante, mucho,
Pero a mí me llamó la atención repasando, porque obviamente antes de venir a la nota tuve que ponerme las pilas y ahondar un poquito más en el tema. Y me reparé puntualmente en un cambio muy específico de una figura delictiva, que es el artículo 36 del Código Penal, que habla del famoso crimen pasional, cuando, por ejemplo, el individuo encontraba a su pareja cometiendo adulterio, siempre y cuando esa persona no tuviera antecedentes penales. Entonces, de alguna manera, le permitía al juez eximir de responsabilidad. Es así, ¿no? Eso ha cambiado. Eso, digo, es importante lo que tú traes a colación, porque la ley, esta última ley, 19.580, que es de enero de 2018, no solo estableció instrumentos específicos de protección exclusivos para las mujeres, sino que también amplió el elenco de las hipótesis de violencia. Ahora son mucho más amplias. ¿Pueden darme algunos conceptos de algunos sí? Sí, ahora vamos, déjame terminar la idea. Sí. O sea que esta ley tiene muchas innovaciones, ¿está? Va dirigida solo en favor de las mujeres, amplía enormemente el elenco de las hipótesis de violencia. Ya no es solo la violencia doméstica, porque violencia doméstica es aquella que se da dentro de determinado ámbito, ¿tá? De relaciones afectivas. Esto no, esto es mucho más amplio, mucho más amplio. Pero además esta ley estableció directivas o directrices, ¿tá? Para los distintos organismos. Entonces hay directivas o directrices para manejar el tema de la violencia de género, no solo en el ámbito judicial, sino en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral. Es amplísima en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, directivas para INAU, ¿tá? Por eso es una ley que tiene casi 100 artículos. Sí. A diferencia de la otra ley que si mal no recuerdo eran 30 y pocos, no era mucho más. Pero además esta ley 19.580 de enero de este año introdujo nuevas figuras delictivas, ¿tá? Y modificó algunas de las figuras ya existentes, entre ellas esa del artículo 36. ¿Y por qué? Porque el tema eso del crimen pasional era como una forma de excusar al hombre, ¿tá? de su responsabilidad, matando a la mujer porque la encuentra con otro hombre. ¿tá? Entonces, como que en realidad eso no deja de ser otra forma de ejercicio de abuso de poder. Entonces viene por ahí, Ajá. Entonces ya no seguir justificando esas conductas que son discriminatorias respecto de los derechos de la mujer. Bien, seguramente hay muchas personas, muchas mujeres y hombres también, que deben estar mirando, que van a mirar este especial que estamos haciendo. Me imagino, y muchos tendrán sus críticas, obviamente. Sí. A nosotros los jueces, obviamente, también nos costó incorporar la ley, porque además esta ley trae otro cambio importantísimo, Ajá. que es que le da al juez de familia la competencia integral, esto es, la competencia no solo para tomar las medidas de prevención y de protección, sino también para ser el juez que va a conocer en el aspecto delictivo de las conductas del agresor. ¿Tá? O sea, aparte de tomar medidas, capaz que el agresor cometió el delito de lesiones o de privación de libertad o de violencia privada. ¿Y se puede calificar por parte del juez letrado? Sí, claro. Eso, digamos, no está vigente. ¿Tá? A su vez también la competencia para que ese sea el juez que resuelva el tema del divorcio, para que ese juez sea el que resuelva el juicio de pérdida de patria potestad. Pero ¿qué pasa? Como interín sale la reforma del Código de Proceso Penal que cambia radicalmente la forma de investigar, y la investigación pasa al ámbito de la Fiscalía. Entonces, bueno, ahí se generó un problemón. Enorme, porque además... Enorme, porque pasó a ser incompatible. Entonces, tenemos la ley 19.580 está vigente en todo lo sustancial.
¿tá? Y en lo procesal para tomar las medidas de prevención y protección. Pero no está siendo aplicable, ¿tá?, el tema de la competencia integral, es decir, que el juez de familia tenga competencia también para conocer en el tema de los delitos y todo lo demás. Bien, cuando estaba revisando un poco lo que ha sido el proceso legislativo de esta ley, esta nueva ley de enero del 2018, hubieron algunos detractores de la misma que, entre otras cosas, decían, no, pero ahora de alguna manera dejamos sin protección a la mitad de la población, porque, bueno, pero perdón, los detractores decían, no, porque ahora protegemos exclusivamente a la mujer y se termina la historia, ¿y el hombre qué?, decían por acá. Entonces la pregunta que me surge, bueno, primero su opinión sobre el tema, pero además también es, ¿en algún momento usted ha recibido alguna denuncia de algún hombre víctima de violencia doméstica? Porque no de género en este caso. Es muy buena tu acotación, porque es importante aclarar. La ley 17.514, que no distingue si la víctima es hombre o mujer, ¿tá?, sigue vigente, pero ahora, desde que se sancionó la 19.580, esta primera ley 17.514 está vigente para la víctima hombre. Bien. Entonces, cuando el hombre es víctima de violencia doméstica, en cualquiera de las 4 hipótesis, violencia física, violencia emocional o verbal, violencia patrimonial o violencia sexual, puede perfectamente, y en los hechos lo hace, recurrir al mecanismo de la 17.514, que es más acotado, que las hipótesis de violencia son únicamente esas 4, ¿tá? Cuando la víctima es una mujer, entonces el mecanismo de protección viene de la mano de la 19.580, que es exclusiva para las víctimas mujeres. ¿Se hace creíble cuando un hombre denuncia una situación de violencia doméstica? Es decir, cuando el hombre dice, no, yo he sido víctima y la verdad que, o por acoso, por mensajes, o por violencia física, o de alguna otra manera, ¿se hace creíble eso? La experiencia nos demuestra que, si bien no son muchas, existen varias denuncias de hombres de que se sienten víctimas de violencia ejercida por su pareja actual o por su expareja, ¿tá? Y generalmente se trata así de violencia de tipo psicológica o emocional, viene de la mano sobre todo de ese acoso de mensajes, de llamadas, de persecución. El hombre va a un lado y está la mujer, se movió y ya recibió un mensaje, de repente son 100 mensajes que recibió en un día. Que también ocurre, o sea, a la mujer. Obviamente. Pero digo, capaz que la mujer no es que ejerza tanto violencia física contra el hombre, que la hay también, pero las hipótesis más comunes que denuncia el hombre es el ejercicio de la violencia psicológica o emocional. Hasta ahora hemos hablado del marco legal, pero le vuelvo a reiterar, porque sé que es así, muchísima gente va a ver esto no solamente en el programa de la mañana, sino seguramente también en el informativo, y hay muchas mujeres que por ahí de repente, cuando usted estaba hablando, se identificó con alguna de las situaciones que usted planteó. ¿Cuál es la sugerencia que usted le hace puntualmente a esas mujeres que están sufriendo violencia, no física por ahí de repente, pero sí psicológica o material o sexual, y no se animan por ahí de repente a hacer la denuncia correspondiente por miedo o por alguna otra razón? ¿Cuál es el mensaje, doctora? El mensaje es hacerle saber que no está sola. Porque generalmente una de las características de la víctima es el aislamiento. El aislamiento, porque el propio agresor comienza un trabajo muy fino de aislamiento, le empieza a cortar las relaciones familiares, le empieza a cortar las relaciones de amistad, y la persona comienza a sentirse aislada, y eso es lo que la hace sentir: no tengo a quién recurrir, estoy perdida, estoy entregada, encima tengo una dependencia económica 100%, ¿qué hago? Es gravísimo, es gravísimo. Entonces, el primer mensaje es que la víctima tiene que pensar que no está sola y que puede salir perfectamente de ese aislamiento. Hoy por hoy, aquí mismo en Salto existen los servicios de atención psicosocial de MIDES, que justamente son servicios destinados a las mujeres víctimas de violencia.
más allá de que ahora también comienza a instrumentar programas para hombres, pero específicamente lo que trabaja es con las mujeres. Los propios servicios de atención de salud tienen servicios de atención a víctimas. Muchas veces son los médicos los primeros en recibir la noticia de que esa persona es víctima, porque ya ven que reúne ciertas características. Otras veces son, por ejemplo, madres que envían los niños al CAIF, y como los CAIF o los jardines de infantes tienen así un relacionamiento muy personal, muy cercano con las madres, también son formas de ir canalizando la problemática. Las escuelas también. Y bueno, ni que hablar de que existe en Salto la unidad especializada a nivel policial, la UEBD, que es la unidad especializada para atender las situaciones de violencia doméstica. A ese lugar debería recurrir entonces Sí, a ese lugar, al MIDES. Hay varios lugares, a la Defensoría Pública para asesorarse, recurrir a los servicios de un abogado para presentar directamente una denuncia. Yo estoy pensando en el aislamiento que usted hablaba, ¿no? Como para ir cerrando la nota, pero pensaba en que muchas veces la dependencia económica es un factor casi determinante para no hacer la denuncia correspondiente, porque ¿qué pasa? Al hacer la denuncia, obviamente, por ahí de repente no tiene dónde ir, no tiene familiares, entonces hasta incluso puede llegar a naturalizar la situación. Sí, las dos leyes prevén eso. Ya la 17.514 establecía que dentro del elenco de medidas que puede tomar el juez para tratar de prevenir y proteger los derechos de la víctima, está también la posibilidad de imponer una pensión alimenticia provisoria en favor de la víctima, que no siempre se solicita, y también una pensión alimenticia provisoria en favor de los hijos menores de edad que queden a cargo de la víctima, que es madre. O sea que con eso lo que se trata justamente es tratar de proteger la parte material, porque muy lindo, lo retiro del hogar, le prohíbo acercarse, pero resulta que él era el sustento del hogar. Entonces, si yo no le impongo la obligación de cumplir con una pensión alimenticia provisoria en favor de la víctima, o al menos en favor de los hijos, la dejo a la víctima otra vez desarmada, desprotegida, desamparada. La ley 19.580 vuelve a prever de que el juez tiene que, además de tomar las medidas prohibitivas típicas de la violencia, tiene que tomar medidas provisionales para proteger esos aspectos de la víctima y de los hijos. Fantástico. La verdad, doctora, que es un placer. Podríamos estar varias horas más, porque además apelamos, la verdad que sí, apelamos también a su experiencia práctica, es un montón, tiene un montón de cosas para contar, de anécdotas seguramente también. Me gustaría aclarar algo que es muy importante. Sí. La mayoría de las denuncias de violencia de género, violencia doméstica, hago esa distinción porque la 17.514 es una ley de violencia doméstica. La ley 19.580 en protección de la mujer es una ley de violencia de género, donde la violencia doméstica es una de sus manifestaciones, pero es mucho más amplia. Ya no está la exigencia de haber sido novios o de convivir bajo el mismo techo, es mucho más amplia. Pero bueno, eso nos daría para hablar un programa entero, ¿tá? Pero lo que me interesa destacar es lo siguiente. La mayoría de las denuncias ingresan a través de una denuncia policial. Entonces el mecanismo es el siguiente. La unidad especializada recepciona la denuncia, siempre hay un juez de turno, juez de familia de turno. La policía tiene la obligación de comunicar en forma inmediata al juez la denuncia recepcionada. El juez comienza a dar las primeras directivas y cuando ya tiene las dos versiones, ya cuando la policía tomó la declaración, esa declaración primaria a las dos partes, denunciante y denunciado, el juez telefónicamente toma las primeras medidas, las más urgentes, ¿tá? El retiro del hogar, la prohibición de acercarse, y convoca a una audiencia, ¿tá? Otras veces puede ser que lo que le transmite la policía
no genera en el juez la convicción de que está frente a una hipótesis de violencia, y puede ser que el juez no tome ninguna medida. Eso no significa que no le creamos a la víctima, ¿tá? Sino que en función de lo que se nos transmite en la urgencia y en forma telefónica, no estamos en condiciones de tomar ninguna medida. Claro. Por eso es que en esos casos le decimos a la parte denunciante, bueno, vaya a Mides, asesórese con un abogado, en todo caso presente la denuncia por escrito con otros elementos, porque muchas veces la gente se enoja, y dice, qué barbaridad, yo hice una denuncia y a mí no me contemplaron, no tomaron ninguna medida, y en cambio otra persona fue y tomaron medidas. Bueno, piense la parte denunciante de que el juez está tratando de hacerse una composición en forma telefónica, exactamente, y urgente. Claro, entonces digo que la persona no se desanime. Si el juez en ese momento considera que no tiene elementos para tomar la medida, bueno, que siga insistiendo, que vaya al Mides, que se asesore, que busque un abogado para hacer la denuncia, que vaya a la Defensoría Pública, al consultorio jurídico de la facultad. Hay muchos mecanismos, Bien. Muchísimas gracias por recibirnos en el despacho. La verdad que es un gusto. Esta seguramente va a ser la primera porque de las entrevistas, porque en algún momento también nos va a gustar, tal vez el año que viene, evaluar si la aplicación de esta ley ha sido de alguna manera, ha aumentado el trabajo o no de los letrados, porque ya lo dijo en algún momento que en algunos aspectos ha aumentado, acapara otro tipo de situaciones. Nosotros acá en Salto somos 3 jueces de familia, tenemos turnos decenales, y más o menos los 3 turnos tienen el mismo volumen de trabajo, y es mucho, porque no solo atendemos los casos de violencia doméstica o violencia de género, tenemos toda la parte del juzgado de familia común, los divorcios, las tenencias, las sucesiones, pensiones alimenticias. A diferencia de Montevideo, que tiene por separado, Montevideo, el juez de familia común trabaja los temas de familia comunes, y el juez de familia especializado trabaja los temas de violencia y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. En el interior, nosotras 3, porque somos 3 mujeres, tenemos la doble competencia, como quien dice. Bien. Por eso el trabajo es mucho. Me imagino que sí, no, bastante. Y los colegas de paz de las seccionales del interior tienen también la competencia de urgencia para tomar las primeras y más urgentes medidas en materia de violencia también. Justamente por el carácter de urgencia. Claro. Ahí está. Doctora, un gusto de verdad, gracias en serio, es un placer, y bueno, seguramente nos vamos a ver en otros ámbitos o en otras tareas, y a nivel de televisión seguramente también el año que viene. Bien, ¿sí? El gusto es mío también, porque es una oportunidad de dar a conocer el trabajo que se hace, y bueno, y las posibilidades que tiene la víctima en este tema específico que tratamos hoy. Porque es muy importante ustedes, los comunicadores, que puedan ir incorporando el lenguaje justamente para no generar a veces situaciones discriminatorias. Que además también en el caso de los medios de comunicación, por ahí de repente al decir algo generan opinión y a veces no es correcta, ¿no? Por eso estaremos mañana. Gracias, doctora. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Señores, gracias por todo, nos estaremos encontrando en breve nada más.